Bienvenidos a nuestro primer video de lectura y redacción. La clase de hoy la vamos a iniciar con lo que es el proceso comunicativo. La palabra comunicación proviene del latín de la palabra comunicare, que significa poner en común. La comunicación se define como un proceso a través del cual el ser humano es capaz de compartir significados, sentimientos, información y sucesos de su vida cotidiana. Para que este proceso se cumpla es necesario responder las preguntas como qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿En qué consiste el proceso de la comunicación? Muy posiblemente ni siquiera nos demos cuenta de todo lo que requiere una buena comunicación para conseguir su objetivo, que es transmitir un mensaje y que éste llegue a nuestro interlocutor de forma clara y entendible. Primero debemos definir qué es comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se crea y se comparte significado en una conversación informal, en la interacción grupal o en los discursos en público. Para entender cómo funciona este proceso, empecemos por describir sus elementos esenciales: los participantes, los mensajes, el contexto, los canales, la presencia o ausencia de ruido y la retroalimentación. Un elemento que tiene gran relevancia dentro de la comunicación es el contexto, mismo que se define como el entorno en el que ocurre un encuentro comunicativo, incluyendo lo que procede y sigue a lo que se dice. El contexto afecta lo que los participantes esperan, el significado que estos deducen y su comportamiento subsecuente. El contexto comprende circunstancias que son físicas, sociales, históricas, psicológicas y culturales que rodean un episodio. Es importante definir el modelo del proceso básico de comunicación. En la mente de dos personas que están comunicando, existen significados, pensamientos o sentimientos que tienen la intención de compartir. La naturaleza de esos pensamientos o sentimientos se crea, se moldea y se ve afectada por su campo total de experiencia, incluyendo factores tales como los valores, la cultura, el ambiente, las experiencias, la ocupación, el sexo, los intereses, el conocimiento y las actitudes. Para comunicar un mensaje, el emisor codifica sus pensamientos o emociones en un mensaje que se envía a través de uno o más canales. El receptor decodifica o interpreta los símbolos en un intento por entender el significado del hablante. Este proceso de decodificación se ve afectado por el campo total de experiencias del receptor, esto es, por los mismos factores que dan forma al proceso de codificación. Los mensajes de retroalimentación completan el proceso de manera que el emisor y el receptor llegan a un entendimiento similar del mensaje. Pero ¿con qué finalidad nos comunicamos? Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades sociales, para desarrollar y mantener nuestro sentido de identidad, para desarrollar relaciones, para intercambiar información y finalmente nos comunicamos para influir en los demás. Las sociedades humanas han progresado en gran medida gracias a la comunicación, entendida como un conjunto de actos que realizan los individuos para establecer contactos y poder transmitir, recibir e interpretar todo tipo de informaciones. Los mensajes que emite el emisor al receptor se expresan con distintos propósitos o intenciones comunicativas, como puede ser referir, informar, convencer, ordenar, sensibilizar, suplicar, etc., las cuales están determinadas por algunos de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación y están vinculadas con las funciones de la lengua. El lenguaje es el código más importante y preciso de la comunicación humana. Tiene su origen en la facultad exclusiva de los hombres para utilizar sonidos articulados, o sea, signos orales, sus representaciones gráficas, que son signos escritos en grafía, como medio de comunicación, y las imágenes mentales de sonidos articulados, que son instrumento del pensamiento de cada individuo. Es decir, el emisor transforma su pensamiento en lenguaje, expresándolo por medio de signos que el receptor comprende, cuando a su vez los transforma en pensamiento. Los términos de lenguaje, lengua y habla que utilizamos frecuentemente para designar el mismo concepto en realidad se refieren a términos distintos. Primero, el lenguaje tiene carácter universal porque es una facultad propia de todos los hombres de cualquier época y lugar. En pocas palabras, es todo sistema de comunicación humana. Por su lado, la lengua o idioma tiene carácter social, puesto que es un código oral y a veces también escrito, creado y utilizado por los individuos de cada sociedad para comunicarse. En el mundo hay más de 3.000 lenguas o idiomas. El habla tiene carácter individual, ya que es
la forma en que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y lugar determinados. Aunque la lengua oral o hablada es la forma natural de comunicación humana, puesto que la empleamos continuamente al hablar con los demás y escucharlos, la lengua escrita ocupa un lugar destacadísimo en nuestra civilización, ya que la lectura y la escritura son técnicas fundamentales e imprescindibles de la cultura. Conocer las funciones del lenguaje va íntimamente ligado con el proceso comunicativo, ya que esto nos permite conocer información precisa, objetiva y clara. Entonces veamos cuáles son las funciones del lenguaje. Son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le dan al lenguaje al comunicarse. Es decir, dependiendo de la situación o el contexto, el lenguaje adquiere, según sea el caso, diferentes funciones y a continuación se mencionan las 6 principales funciones, que son emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. ¿Reconoces alguna de ellas? Ahora veamos en qué consiste cada una. Función emotiva. Cuando comunicamos algo que estamos sintiendo o experimentando, hacemos uso de la función emotiva. Muchas veces empleamos oraciones exclamativas para expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, ¡qué bonito! Estoy harto. ¡Qué triste estoy! Te quiero mucho. También se utiliza esta función cuando expresamos nuestra opinión. Por ejemplo, no estoy de acuerdo. Función conativa, también conocida como apelativa o directiva, y se utiliza para dar órdenes, pedir que se haga algo o que se deje de hacer. En la vida diaria requerimos continuamente la ayuda o servicios de otra persona, por lo que nos dirigimos a estas para solicitar alguna acción. Por ejemplo, préstame el libro, acompáñame a la biblioteca. Estos son algunos ejemplos. Función referencial, también conocida como representativa o informativa. Con ella podemos representar ideas y conocimientos, podemos informar sobre lo que nosotros conocemos o sabemos. La utilidad de esta función del lenguaje es evidente, ya que mediante ella podemos conocer lugares, objetos, personas e ideas que de otra manera estarían fuera de nuestro alcance. Función metalingüística. El prefijo meta proviene del griego y significa después, detrás, más allá. Por lo tanto, la palabra metalingüística significa más allá de la lingüística. Cuando la lingüística informa sobre el lenguaje, que es su objeto de estudio, no decimos que utiliza la función informativa o referencial, sino la función metalingüística. Un ejemplo de ello es cuando el profesor de historia está explicando la organización del grupo hegemónico y un alumno pregunta sobre el significado de alguna palabra desconocida. Es entonces cuando se realiza la función metalingüística, al preguntar sobre el lenguaje. Función fática, también conocida como relacional o de contacto. A veces nos reunimos para platicar no porque tengamos algo concreto que informar, que sería la función referencial, tampoco porque querramos expresar algún sentimiento, que esto sería la función emotiva, tampoco porque vayamos a dar alguna orden, función conativa, sino simplemente por el placer de estar con la otra persona o las otras personas. Cuando simplemente estamos reunidos para platicar, para mantener el contacto. Función poética, también conocida como estética, y es utilizada cuando se busca embellecer un mensaje, buscando despertar emociones para el receptor, y podemos ver ejemplos de esta función mediante poemas, canciones, obras teatrales, novelas y cuentos. Ahora ya conoces las funciones de la lengua. Recordemos cuáles son y en qué consisten. Función referencial. Dar a conocer información sobre cosas, lugares, ideas, teorías, etc. Función emotiva. Expresar sentimientos, emociones, opiniones, gustos o deseos. Función conativa. Dar alguna orden, solicitar que se realice alguna acción o pedir un favor.
Función metalingüística. Dar o pedir información sobre el lenguaje mismo, su uso, su estructura, entre otros. Función fática. Mantener el contacto con las personas. Función poética. Transmitir belleza mediante el lenguaje. Estas son las 6 principales funciones de la lengua. La lectura y la escritura son procesos que se implican mutuamente, posibilitando el aprendizaje y fortaleciendo la comunicación. La lectura va más allá de tomar el libro, consiste en comprender lo leído. Escribir no solo es vaciar contenidos en el papel, consiste en saber transmitir a través de la palabra una secuencia de ideas ordenadas, claras y precisas que llevan a la comunicación. Gracias a los procesos de lectura y escritura podemos compartir aquello que pensamos y sobre todo perpetuar nuestra historia y la de la comunidad en la que nos desarrollamos. En la escritura y la lectura se realiza la decodificación y codificación de los mensajes. Por un lado, creamos un código y emitimos ideas claras que pueden ser comprendidas por nuestro receptor. Y por otro, interpretamos los mensajes que nos son transmitidos para darles una respuesta. Para comprender correctamente el mensaje escrito es importante llevar a cabo el proceso de lectura. La lectura tiene 3 etapas: la prelectura, la lectura y la postlectura. La primera etapa es la prelectura. Es la etapa inicial. Permite generar curiosidad e interés en el lector, también constatar los conocimientos previos que el lector posea. Consiste también en realizar predicciones del tema del texto y también revisar los datos del texto mismo, como autor, texto, tema, estructura, etc. Es posible que no se cuente con conocimientos previos acerca del texto. Para esto se sugiere la utilización de estrategias de lectura rápida para textos, lo que son títulos, subtítulos, índices, imágenes, etc. Cuando trabajamos con niños, se recomienda en esta etapa realizar una actividad lúdica seguida de una actividad cognitiva. Sí, se me olvidaba. Entonces, ¿qué es una actividad lúdica y una actividad cognitiva? Las actividades lúdicas se enfocan en dirigir la atención del lector mediante dinámicas o juegos que se centran en la temática del texto. Las actividades cognitivas están enfocadas en trabajar con alguna o algunas capacidades cognitivas, como la percepción, la atención, la comprensión, memoria, etc. La segunda etapa es la lectura. Es la etapa de desarrollo de la lectura del texto en sí mismo. Se prioriza la comprensión del texto. En esta etapa es posible subrayar, encerrar, escribir notas o comentarios dentro del texto que nos faciliten su entendimiento. En esta etapa el lector puede constatar si las predicciones realizadas en la prelectura fueron acertadas y si el texto es o no es útil para él. El lector puede plantear hipótesis, recapitular la información y luego replantear las hipótesis que había planteado anteriormente. Realizar lectura conjunta es una buena estrategia, ya que permite darle continuación al texto con la siguiente etapa. Por último tenemos la etapa de la postlectura. Es una etapa de consolidación. Esta etapa permite conocer cuánto ha comprendido el lector acerca de lo que ha leído. Luego de la lectura conjunta se puede realizar una lectura comentada, la cual servirá para contestar dudas que surgieron durante todo el proceso de lectura del texto. El realizar resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos o notas del texto es una muy buena idea de centrar las ideas principales del texto para su posterior comprensión. Para los niños en esta etapa se recomienda primero realizar la actividad cognitiva y al final una actividad lúdica. Para hacer una lectura de este libro vamos a seguir los siguientes pasos. En la lectura vamos a hacer primero una revisión de los datos del libro, como fecha, autor, año de publicación, qué género y hacia qué público va dirigido.
Luego realizaremos una lectura rápida de los paratextos. Esto quiere decir que leeremos el título, el índice y los subíndices o los subtítulos, los cuales nos van a decir si el libro está acorde a lo que nosotros buscamos o no. Por último, elaboraremos la hipótesis acerca de qué creemos nosotros que trata el libro. Luego, en la fase de la lectura vamos a hacer dos cosas, la lectura rápida y la lectura comprensiva. Esto quiere decir que vamos a leer comprendiendo el texto y haciendo anotaciones que nos vayan ayudando con la comprensión del mismo. Luego generaremos hipótesis y predicciones acerca de cómo podría desarrollarse la trama y por último extraeremos las ideas principales del libro. También generaremos preguntas que nos acercan a la comprensión del libro. Estas preguntas no son necesarias que se respondan inmediatamente, las podemos responder después. Luego en la postlectura realizaremos un resumen con las ideas principales que extraímos anteriormente. Y gracias a esto podremos elaborar un mapa mental. Finalmente podremos responder las preguntas que generamos en la lectura. Para la lectura hay dos tipos de texto. Los continuos, que son aquellos que por medio de oraciones permite tomar párrafos que expresan ideas completas. Esto quiere decir que los textos continuos tienen ideas claras, precisas y a veces incluyen temas, subtemas e ideas clave. Discontinuos. Estos textos son aquellos que ofrecen información sobre un tema sin dar muchos detalles de este. Puede decirse que con representaciones gráficas, mapas o esquemas. Así como existe un proceso para la lectura, también hay uno para la escritura efectiva. Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidando ser claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Seguir estas fases te facilitará la realización de escritos. El texto puede ser una palabra, una frase, un capítulo o un libro completo, pero en cualquiera que sea su extensión debe transmitir un mensaje completo y cerrado en el que los párrafos estén perfectamente articulados y den sentido entre sí, y en el que las oraciones que lo constituyen estén relacionadas y ordenadas. Es decir, el texto debe reunir las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación requiere una forma de comunicación adaptada al tema que se trata. Determina qué lenguaje será el más adecuado para establecer la comunicación con el receptor y define el grado de formalidad que el autor quiere dar al texto. La adecuación es el uso del lenguaje apropiado para que el lector comprenda e interprete el texto. La coherencia es la propiedad que contienen los textos cuando mantienen equilibrio entre su fondo, su forma y su estructura lógica. Se desarrolla a medida que se van relacionando las partes de un todo. Esto es, las palabras, oraciones, párrafos, temas, etc. Es decir, la información progresa de manera adecuada cuando el texto se vuelve más claro y preciso con sentido unitario global y sin contradicciones. La cohesión es la propiedad que tienen los textos en la que el emisor suele mantener una relación entre los elementos, sean palabras, oraciones y párrafos,
y los mecanismos formales, que harán producir un texto lingüísticamente atractivo basándose en una idea. Conectar esos elementos significa dar hilaridad y sentido a lo que se expresa. Los prototipos textuales sirven para identificar las diferentes formas que adquiere un texto, así como la intencionalidad del mensaje. No puede ser lo mismo describir un objeto que narrar una historia, ni tampoco es lo mismo exponer un tema que sostener un argumento. Existen estructuras básicas de fondo y de forma que diferencian un texto de otro, además de que la intención comunicativa de cada uno tampoco es la misma. Para identificar las estructuras básicas de un texto, veamos los siguientes prototipos textuales. Narración. Tiene como objetivo principal dar a conocer un relato sobre un acontecimiento donde intervienen personajes en un ambiente delimitado. Suelen emplearse los verbos y los sustantivos para conjuntar las acciones de la historia. La descripción, pues describir equivale a pintar con palabras un objeto, un animal, persona, lugar o ambiente para observar los detalles como si estuviéramos frente a la pintura de un cuadro. En la descripción de un texto se utilizan principalmente los adjetivos que sirven para definir los rasgos de una persona, señalar sus cualidades, resaltar sus actitudes, delimitar sus sentimientos, etc. La exposición, su propósito principal es explicar de forma sistematizada la exposición por escrito de una investigación, la descripción de un invento, el significado de un concepto, el informe sobre una obra literaria, etc. El lenguaje empleado en la exposición suele ser directo, por lo tanto es muy objetivo. No pueden emplearse el lenguaje connotativo o el subjetivo, porque el mensaje va dirigido al intelecto del receptor. Su intención comunicativa es informar, por lo que se manejan conceptos muy concretos. La argumentación se define como una serie de razonamientos que parten de una idea central en la que se exponen ciertas aseveraciones lógicas o convincentes, que el autor tendrá que atender para sostenerlas, demostrando que tiene un nivel intelectual y cultural muy sólido. Su intención comunicativa es tratar de convencer, persuadir e incitar al lector para que adopte una idea, cambie una opinión o simple y sencillamente mantenga el curso de acción. El propósito de la argumentación, entonces, es demostrar qué tan bueno es el expositor para convencer a alguien, para defender una tesis y sostenerla. El diálogo es la conversación que se da entre dos o más personas, quienes expresan a través de un intercambio de ideas sus argumentos y puntos de vista de forma alterna. El diálogo da cabida a todo tipo de debates, que pueden desencadenar tanto en acuerdos como en desacuerdos. Existen diálogos que tienen como objetivo intercambiar ideas, datos, impresiones o experiencias. Con frecuencia, al escribir un mensaje es difícil saber en qué momento parar o de qué manera continuarlo. Esto depende de la idea principal y de las ideas secundarias que se desarrollen por párrafo. La extensión de este va de acuerdo con la intención comunicativa del autor y del prototipo textual, además de la interrelación de oraciones y signos de puntuación. El o los párrafos indican la estructura básica de un texto escrito y puede haber diferentes tipos de párrafos, como por ejemplo los párrafos introductorios, que son ideas que ofrecen un panorama general de lo que tratará el texto. Los párrafos de desarrollo son ideas principales y secundarias en secuencia de temática. Y los párrafos de conclusión, pues son ideas de cierre del tema. El último paso del proceso consiste en la evaluación y corrección del mismo. Es conveniente que al escribir se contesten las siguientes preguntas para verificar que se hizo de manera correcta. Desarrollé la idea principal, apliqué adecuadamente las reglas de ortografía, uso de grafías y puntuación, utilicé palabras apropiadas, el texto expresa mi intención comunicativa en los distintos párrafos. Posiblemente a lo largo de nuestras vidas hemos tenido frente a nosotros muchos tipos de textos. Algunos han sido escritos por personas que quieren contar su propia historia. Otros más relatan sucesos históricos, políticos o sociales que han marcado a una civilización, y algunos otros tratan de convencer de algo, motivarnos a hacer o pensar en determinada cosa. Los textos pueden ser personales, expositivos y persuasivos. Cada uno tiene su importancia y cumple con ciertas funciones para que su mensaje tenga el impacto deseado. Los textos personales, como todos los textos, tienen características particulares que permiten reconocerlos desde el momento en que los observamos, como es su estructura externa, y otras más que al leerlo podemos distinguir, que son su estructura interna. Las características externas de los textos personales se pueden reconocer a primera vista cuando se observa la estructura del texto.
distribución del espacio que utiliza, los márgenes grandes o minúsculos, la extensión que abarca, el tipo y el tamaño de letra, etc. También se identifican porque se nota fácilmente el emisor y el receptor. Se redactan en orden cronológico y se escriben en primera persona, o sea, en el yo. En cuanto a las características internas, tienen que ver con el tipo de lenguaje que se emplea, que puede ser coloquial, formal, culto, literario. El tono o acento que se le imprime. El estilo que le confiere el emisor al emplear la lengua, su sello propio y la aplicación de las propiedades de la redacción, como son la coherencia y la cohesión. Los textos personales tienen la finalidad de recibir una respuesta o ejercer una acción concreta sobre las personas a quien se dirigen. Se sirven de dos funciones del lenguaje para cumplir su objetivo. La función emotiva, puesto que en este tipo de textos hablas de tus emociones o tu yo más íntimo. Y la función apelativa, ya que en estos buscas obtener una respuesta por parte del receptor. Pueden clasificarse en textos históricos que narran experiencias de la propia vida, textos familiares que están dirigidos a amigos, familiares o conocidos, y textos escolares. Hablemos de cada uno de ellos. La autobiografía cuenta la vida de la persona que la escribe. Suele emplear la primera persona porque narra desde su propia perspectiva. También puede emplear la tercera persona cuando se refiere a las personas que se introducen en algunos pasajes de su vida. En ese tipo de texto, el autor relata sucesos de su propia vida con la intención de que alguien más los conozca y se detallan los sucesos en orden cronológico, siguiendo una estructura ordenada y coherente. Además, se narran recuerdos, experiencias y momentos significativos de su vida. Generalmente se comparte el antes y el después. En la autobiografía se puede explicar el camino que llevó al autor al lugar donde hoy se encuentra. Y los datos que contiene una autobiografía son los siguientes: el nombre de quien la escribe, origen o antecedentes de su origen, nombre de sus padres y familiares, ciudad y fecha de nacimiento y aspectos que se desee contar. El diario es uno de los textos más importantes como texto personal. Gracias a este, se puede llevar un registro de las cosas que has hecho y contar la mayor cantidad de detalles posibles sobre tu vida diaria. El receptor de este mensaje es el mismo autor y por ello el lenguaje que se ocupa es coloquial y se narran los sucesos tal cual ocurrieron. En este documento se vacían las vivencias más importantes, los sueños y sentimientos más profundos, como ilusiones y miedos, al realizar una experiencia. La memoria es muy parecida a la autobiografía, pues en ambas narras un suceso importante de tu vida. La diferencia es que en la autobiografía narras sucesos importantes de todos los periodos de tu existencia, mientras que en la memoria haces énfasis solo en alguno. El cuaderno de viaje es un documento que registra todas las experiencias de un viajero, los lugares que ha visitado, las personas que ha conocido, los alimentos que ha probado, el clima de los lugares que visita y los sucesos más relevantes de su estancia. Los textos familiares narran o describen situaciones de la vida diaria de una persona en donde se expresan las inquietudes, las dudas, los sentimientos y los sueños contados de un modo familiar o amistoso. Tenemos entre ellos la anécdota. Las anécdotas son un relato de las situaciones que salen de lo cotidiano, se fijan en nuestra memoria y continuamos contando a otros en diferentes momentos de nuestra vida. Este permite tener una memoria de lo que se vive y poderlo compartir con otras personas. Se puede hacer a manera de libro, en un cuaderno especial como un diario, en un blog o en algún tipo de red social. Sus elementos principales son lugar y fecha, hora, anécdota y las implicaciones para tu vida. Las cartas son textos que se hicieron para ser enviados a través del servicio postal, pero en la actualidad son poco usados, pues otros medios de comunicación han sustituido este bello arte de escribir cartas. Es importante que en una carta se explique claramente quién es el destinatario, la fecha y el lugar, y que se especifique cuál es la intención al escribirla. Solo así podrán responder de la manera que se desea. Hay dos tipos de cartas: las cartas informales y las formales. Las informales son aquellas que dirigimos a personas que nos conocen y con quienes se puede usar un lenguaje común. En ellas transmitimos nuestros sentimientos, pensamientos, miedos, etc. La estructura de la carta informal no es tan rígida como en la formal, ya que se transmite a personas conocidas. Sus elementos son el lugar y fecha, saludo, cuerpo y despedida. Las cartas formales son dirigidas a personas a quien debemos tratar con más seriedad y respeto. Aquí podrían incluirse los directivos de una escuela o una autoridad de la comunidad.
Los elementos de la carta formal son lugar y fecha, destinatario, asunto, saludo, introducción, mensaje, despedida y firma. Los textos escolares son muy importantes para toda persona. En ellos incluyen los momentos y aportaciones más valiosas que se hacen durante la jornada como estudiante y ayudan a organizar los tiempos y los conocimientos. Tenemos a la agenda, que es el documento en el que se anotan las actividades relevantes durante el día, la semana, el mes o el año. Gracias a la agenda, puedes aprender a organizar y dar prioridad a tus actividades u ocupaciones. La bitácora es un texto personal también, en tanto sirve para hacer un registro de las actividades realizadas de manera específica, incluyendo los aprendizajes y actividades que hayan sido significativas para ti. Si realizas una bitácora, podrás llevar un registro diario de lo aprendido. Cuaderno de trabajo. Cada vez que asistes a las clases llevas contigo un cuaderno de trabajo. En este redactas todo lo que vas aprendiendo durante el día y guardas memoria de lo estudiado durante las sesiones de clase. Los apuntes de clase pues son la compilación de anotaciones sobre una asignatura. Se conoce como apuntes de clase. Se escribe en ellos lo más sobresaliente de la exposición realizada por el maestro o por algún conferencista. Tus apuntes de clase deben mantener un orden para que puedan auxiliarte en las evaluaciones que habrás de realizar. Sería anotar la fecha, tema, los apuntes sobre el tema tratado, los esquemas, el cuadro sinóptico, dibujos, marcas, etcétera, como pueden ser colores, iconos y letras. Los textos expositivos pretenden dar información sobre un tema, que permiten conocer lo más relevante del mismo y orientan al público sobre sus posibles repercusiones. Las características externas de los textos expositivos son que, aunque su formato sea variable dependiendo de su situación comunicativa, deben cubrir las siguientes características. Introducción, también llamada presentación, prólogo o prefacio, y consiste en la presentación del tema. Desarrollo, es la exposición del tema, donde el orden es muy importante. Conclusión, es una síntesis del tema. Bibliohemerografía es la descripción y conocimiento de los textos que se usan en una materia determinada. No necesariamente se emplean para la redacción del documento, sino generalmente para complementar o enriquecer el escrito. El índice es la lista ordenada de capítulos, secciones, artículos del contenido de la obra, etc. Se encuentra al principio o al final del libro. Y las notas de pie de página, que ofrecen información adicional al tema de que se trate, y con ellas se hace un tipo de llamada con asterisco o con número y aparecen al final de la página para enunciar alguna referencia de las fuentes consultadas. Estos textos pueden clasificarse en divulgativos, que son aquellos dirigidos a todo el público, y especializados, que va dirigido a personas conocedoras de algún tema o especialistas en alguna materia. Estos dos tipos de texto, dependiendo del contexto en el que se emitan, pueden ser divididos a su vez en históricos, periodísticos y escolares. Dentro de los históricos tenemos a la monografía. Este texto es un trabajo de investigación sobre un tema específico que se sustenta en diversas fuentes informativas, que pueden ser periódicos, diccionarios, libros, enciclopedias, etc. O a través del trabajo de campo, que se efectúa mediante la observación directa de la persona que pretende enriquecer el contenido de su investigación. La biografía se define como la historia de la vida de una persona. Es un escrito que alguien relata sobre una persona que es ajena a sí misma, resaltando los elementos más importantes de su vida. Gracias a las biografías descubrimos la vida de personas que han influido en nuestra sociedad. Para elaborar una biografía puedes aproximarte a la información de dos maneras: visitando directamente a la persona biografiada o acudiendo a fuentes informativas sobre lo que se ha escrito sobre esta persona. En cuanto a los textos periodísticos, todas las sociedades viven cambios vertiginosos. Tener un registro de la historia de una cultura permite considerar los aspectos relevantes en su trayectoria y atender a algunos errores del pasado para prevenirlos en el futuro. Gracias a los textos periodísticos se registra cómo ha sido el progreso de una sociedad, evento o persona. Los textos periodísticos se clasifican de la siguiente manera. La noticia. Registrar un suceso interesante o fuera de lo normal y transmitirlo a otras personas es lo que se conoce como una noticia. Generalmente se transmiten estos eventos a través de notas periodísticas, aquellas que muestran los hechos, sus orígenes, consecuencias y repercusiones. Se puede definir la nota como un relato básico que enmarca un hecho de interés general en las circunstancias que lo hacen inexplicable y sus posibles consecuencias. La crónica.
Es un relato de hechos o acontecimientos detallado que tiene como elemento principal el orden temporal en el que sucedieron los hechos. Las crónicas pueden ser de tres tipos. De opinión. En esta crónica, el autor narra los sucesos de acuerdo con el tiempo que suceden, dando siempre su opinión sobre lo ocurrido. Interpretativas. Ese tipo de texto no solo incluye el tiempo y la opinión, sino que se interpretan los sucesos y se orientan al lector a través de determinados juicios o criterios. Y la informativa. En este texto no hay una opinión por parte del autor, solo se encarga de narrar los hechos y, a diferencia de la nota periodística, es más detallada y extensa, incluye descripciones precisas. La entrevista es un género periodístico que se da a través del intercambio comunicativo entre dos participantes, el periodista y el personaje. La entrevista se basa en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el periodista para que su entrevistado dé una respuesta u opinión sobre temas que le atañen o que le sean importantes. Este texto periodístico puede usarse para obtener información o revelar el mundo interior de una persona famosa o popular. Existen diferentes tipos de entrevista, como la informativa o de actualidad noticiosa. Como su nombre lo dice, es aquella que va atrás de la noticia. Es más frecuente en los medios radiofónicos o televisivos, pues se trata de cuestionarios breves con preguntas y respuestas rápidas. La interpretativa de opinión contempla no solo los datos noticiosos, sino aporta los puntos de vista de quienes están relacionados con un determinado acontecimiento. Generalmente se dirige a autoridades en el tema e incluso el mismo entrevistador puede expresar sus conclusiones personales. Y de semblanza o carácter. En ella se busca dar a conocer aspectos de la personalidad del entrevistado, como es qué piensa, por qué razona de esa forma y no de otra, cuál es la influencia del medio en el cual se desenvuelve, su experiencia, cuáles son sus estados de ánimo, etc. Dentro de los textos escolares tenemos la reseña escolar. Este tipo de texto es de gran utilidad para la realización de tus trabajos escolares. La reseña escolar, a grandes rasgos, debe tener un valioso contenido de cualquier tipo de obra o documento. En cuanto al reporte de investigación, la investigación es un proceso ordenado que consiste en la recopilación, organización y presentación de la información que se obtiene de diferentes fuentes escritas como los libros, las revistas, periódicos, etcétera, que constituyen las fuentes documentales del tema tratado. Para organizar esta información es indispensable seguir las etapas necesarias para elaborar y presentar un informe formal de la investigación, mismas que a continuación se describen. La planeación es la generalidad del trabajo. En esta descubres los elementos que deberían ser abordados en tu escrito para que el receptor conozca los diferentes puntos de vista o aportaciones que existen al respecto. Presenta un camino que te indica cómo llegarás a tu objetivo final. El uso de instrumentos de investigación. El empleo de los diferentes instrumentos de investigación te ayudará a ordenar las ideas que vayas a presentar y las maneras en las que éstas se van a exponer en tu reporte de investigación. Los instrumentos de investigación son, por ejemplo, la ficha de cita textual, la ficha de resumen y la ficha de síntesis. Los esquemas se refieren a la organización gráfica de la información que se concentra para apoyar la investigación. A través de estos es posible distinguir la información importante de lo banal o la superficial. La exposición oral y escrita. El principal reto de una exposición es representar tus ideas ante una concurrencia. Para realizar tu exposición puedes apoyarte de implementos que sean visualmente atractivos como recortes, imágenes, dibujos, proyecciones, diagramas, cuadros sinópticos, mapas mentales o conceptuales, entre otros. Con esta información concluimos la clase de hoy. Espera nuestro siguiente video.